En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación de nuestras almas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste contra él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, así sea. Amén. Bien, hermanos, en el nombre de Dios vamos a comenzar. Vamos a comenzar leyendo un texto, es Apocalipsis 12, del 13 al 17. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer, para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, pues este tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema un poquito más delicado, más fuerte también, por lo cual vamos a hacer algo especial el día de hoy. A medida que vamos avanzando, nos vamos metiendo en terreno un poquito más difícil, ¿verdad? Por eso el día de hoy voy a invitar a todos los católicos que nos escuchan, que nos ven, a rezar la oración del Subtum, esta oración a María que rezaban los cristianos del siglo II. Se tiene registro de esta oración desde el año 176 de nuestra era. Y también solo en esta ocasión les vamos a pedir a los hermanos separados, tengan la bondad también de acompañarlos. Miren, no pasa nada, de veras no pueden encontrar un texto en la Sagrada Escritura que diga que no le puedes pedir una petición a María, porque los primeros cristianos de los primeros siglos lo hacían. Entonces lo puedes hacer sin ningún problema, y si no, ahorita pues hacemos otra oración también para nuestros hermanos. Desde un principio les he dicho que esta página es una página de defensa de la fe. Se llama ¿Quién como Dios? La guerra espiritual. Siempre les he dicho, nunca les he ocultado que esta es una guerra espiritual. Y conforme vamos avanzando, vamos metiéndonos en cosas un poquito más y más delicadas, y se van... como cuando levantas las piedras donde están las hormigas se vuelven locas, ¿verdad? Se va alborotando el hormiguero, ¿verdad? Entonces por eso es que poco a poquito vamos comenzando también nosotros a ponernos en una protección un poquito más fuerte. El día de hoy nos vamos a poner al amparo de nuestra Madre Santísima. Esta es una guerra espiritual. Siempre les he dicho, ¿verdad?, que es una guerra de la verdad contra la mentira, o sea, de Cristo contra Satanás. No es una guerra contra nuestros hermanos separados, no son nuestros enemigos. La guerra no es contra ellos, es contra las doctrinas que no vienen de Dios, ¿verdad? En este video vamos a tratar de no incluir a nuestros hermanos, porque ellos no son los que son los autores intelectuales de esas doctrinas que hoy vamos a atacar. Y les recomiendo, tanto a católicos como a hermanos separados, les recomiendo mantenerse al margen solo en este video.
Si van a hacer comentarios, háganos hasta que vean el video completo. Vamos a resguardarnos. Esta es una guerra. Vienen los ataques fuertes. Hay que resguardarnos al amparo de la Madre de nuestro Señor. Entonces, todos los católicos, por favor, acompáñenme en su corazón en esta oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Y también en esta oración, en esta ocasión vamos a incluir una oración que nos puedan seguir nuestros hermanos separados. Esperemos que no me salga de sus creencias, ¿verdad? Pero sí acompáñenme, por favor. En esta ocasión sí les pido de todo corazón, acompáñenme. No queremos que nadie se quede expuesto en estos ataques del enemigo, ¿verdad? Dios Altísimo, Padre misericordioso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos ponemos en tus santas manos, nos encomendamos a ti, nos ponemos bajo el amparo de la sangre preciosa de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Él es el único camino para llegar a ti, Padre. Él es la única verdad que queremos alcanzar. Muéstranos el camino para llegar a la verdad plena. Ten compasión de nosotros, ten compasión de todo tu pueblo santo. Decimos todos los que puedan, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, pues les decía que el día de hoy estamos tratando un tema un poquito más subido de tono, ¿verdad? Por eso leímos el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13. Dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí tenemos una contienda, una lucha, una guerra fuerte, ¿verdad? El dragón, yo creo que no nos queda duda de quién se trata. Vamos a leerlo de todos modos. Fíjense de quién se trata cuando habla la Biblia del dragón. Dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. Cuando hablamos del dragón, vamos a presenciar pues aquí una guerra, una lucha. Vamos a ponerlo aquí así. Entonces, vamos a poner de este lado al dragón, la serpiente antigua, ¿sí? También llamado diablo y Satanás. Hay una guerra. Ya tenemos a un contrincante. Ahora la Biblia nos habla de que la otra contrincante es una mujer. ¿Quién es esa mujer? Nos dice que el dragón persiguió a la mujer. Entonces, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿A cuál mujer? Fíjate bien, no a cualquier mujer, persiguió a una mujer. Dice: a la que había dado a luz al hijo varón. No se trata de cualquier mujer. Fíjate bien entonces, persiguió a una mujer, que no nos vayan a decir nadie que se trataba del género humano, el género femenino, la mujer. Dice la Biblia claramente, aclara, de entre todas las mujeres persigue a una, a la que dio a luz al hijo varón. ¿Y quién es esa mujer? Bueno, pues conociendo quién es el hijo, podemos saber quién es la mujer. Vamos a verlo un poquito antes. Dice: la mujer, ese es el versículo 5 del capítulo 12, para ver quién es la mujer a la que persigue el dragón, porque nos dice que esa mujer dio a luz un hijo varón. Vamos a ver quién era ese hijo varón. Dice: la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Hay una mujer que da a luz un hijo. Cualquier mujer en el mundo pues puede dar a luz un hijo, pero no se trata de cualquier hijo, se trata de un hijo en especial. A esa mujer que da a luz a ese hijo en especial, la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, la persigue. Hay una guerra entre el dragón y esa mujer. Ahora vamos a ver pues, entonces, quién es ese hijo. Dice
el Hijo, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Entonces, ¿de quién se trata ese Hijo? Ese Hijo nosotros decimos que es Jesús. Y si el Hijo de la mujer perseguida, de la mujer que está en la guerra, es Jesús, entonces, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la mamá? Es María. No nos queda a nosotros, no nos queda ninguna duda de que esa mujer es María. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí una guerra. Y si a alguien todavía le queda duda de que ese hijo varón que regirá las naciones con cetro de hierro es Jesús, vamos a leer entonces el libro de los Salmos, Salmo 2, versículo 7. Dice: haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija de barro. Entonces, ¿quién es el que domina las naciones con cetro de hierro? Es el Hijo de Yahvé. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, vemos con toda claridad que efectivamente se trata de Cristo. La mamá del hijo varón es María, porque el hijo varón es el que dominará, ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, ¿sí? Entonces, no tenemos ninguna duda, no nos queda ninguna duda de que un contrincante es María y el otro contrincante es Satanás, la antigua serpiente, el llamado diablo o Satanás. Ahora, vamos a ver, ¿desde dónde viene? Este ya es el Apocalipsis, ya estamos hablando del último libro de la Biblia. ¿Desde dónde viene esa guerra, esa lucha? Esa lucha, por eso nos está mandando aquí. Dice, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua. La serpiente antigua, entonces nos hace un poquito referencia al Génesis 3:15, al protoevangelio. Vamos viendo pues por partes, ¿verdad? Vamos viendo primero que hay una lucha y en base a esta lucha, ¿quiénes son los contrincantes? En base a esta lucha vamos a ver qué persigue cada contrincante. Entonces, dice Génesis 3:15, es el protoevangelio. Dice Dios Padre, dice: enemistad pondré entre ti, le dice a la serpiente antigua. Dice, por haber hecho esto, maldita será entre todas las bestias del campo, etcétera, etcétera. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañal. ¿Verdad? Ya vimos en el video, uno de los videos pasados, que se refería a la cruz. Veíamos en Colosenses 2:13, si no me equivoco, dice que Cristo es el que pisa la cabeza a la serpiente en el cortejo triunfal de la cruz. Entonces, ese texto también nos lleva a pensar, hay dos contrincantes, ¿verdad? Dice, pondré enemistad, dice Dios, esto viene de Dios, todo procede de Dios, Dios Padre. Dice, pondré enemistad, aquí la llaman mujer, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti, dragón, y la mujer. Hay siempre esa guerra, esa lucha viene desde antaño, ¿verdad? Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, los hijos, ¿verdad? Y la descendencia de la mujer, que en este caso ya vimos que es el varón, el hijo varón, el que ha de regir a las naciones con cetro de hierro. Entonces no nos queda duda que la descendencia de la mujer es Jesús, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza mientras tú trates de morder su talón. Y ya vimos que Jesús le aplasta la cabeza a la serpiente en el cortejo triunfal de la cruz, ¿verdad? Por eso,
signo vincis, algo así dice, en este signo vencerás. Entonces, ya tenemos aquí los dos contrincantes, ¿verdad? Ya los tenemos allí. Dice la Sagrada Escritura: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos águilas del águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Viene aquí entonces, me está diciendo la Sagrada Escritura, que cuando el dragón vio que no pudo nada contra la mujer, vomita un río de vómito, ¿verdad? Detrás de ella para tratar de arrastrarla, ¿sí? Ya fue la guerra, ¿verdad? Cuando María vivía, fue la guerra, y por eso nosotros decimos que María nunca cometió pecado, ¿sí? Vamos viendo eso. Entonces el Apocalipsis nos dice que entre esa guerra del dragón, de la serpiente antigua, contra la mujer, prevalece la mujer, gana la mujer porque se le dan dos alas del águila grande, ¿verdad? Y entonces es llevada a un lugar que está preparado por Dios. Entonces la serpiente, despechada de que le gana a la mujer, de que no la hace pecar. Acuérdate que la lucha es espiritual y se trata de no hacer pecar, o de sí hacer pecar, ¿verdad? Entonces la serpiente, el demonio, cuando ya ve que no la pudo vencer, entonces cuando menos le lanza un río de vómito, tratando de cuando menos hacerle algún mal, ya que no la pudo vencer, ¿verdad? Y de eso es de lo que tratamos en este video. Hay muchas personitas que nos preguntan, ¿verdad? Yo desde un principio les dije, esto es una guerra espiritual, ¿sí? Es una guerra de entendimientos, verdad contra mentira. Padre de la mentira, Satanás. La verdad, el camino y la vida, Cristo. Yo les dije desde un principio, esto es una guerra entre Cristo y Satanás. Esta guerra no es entre nosotros y Satanás siquiera, ¿verdad? Esta guerra es directamente entre Cristo y Satanás, ¿sí? Que quede bien claro eso. Y que quede bien claro otra cosa que desde un principio les dije. Yo les dije claramente, nuestros hermanos separados no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Satanás y sus doctrinas. Entonces, por eso es que hoy los estamos excluyendo de esto, ¿verdad? No los estamos haciendo culpables de estas doctrinas que hoy vamos a atacar, ¿sí? Vamos a atacar a su fuente original, que es Satanás, y no nosotros, Cristo, la verdad, ¿verdad? Y que hoy salga a relucir la verdad. Por eso nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, porque ella tiene un poder grandioso sobre el enemigo, ¿verdad? El enemigo nos hace pensar que María es una mujer como cualquier otra mujer. Nada más que se le olvida al demonio que en la Sagrada Escritura dice claramente que María es la mujer llena de gracia, ¿sí? Y María es la mujer, la única mujer que menciona la Sagrada Escritura que está cubierta por el poder del Altísimo, ¿sí? Entonces, esas dos características y muchas más, esas dos características ya no la hacen que sea una mujer como cualquier otra mujer, porque ninguna mujer está cubierta con el poder del Altísimo y ninguna mujer está llena de gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Vamos a empezar por ahí, porque a nosotros, ¿en qué consiste? Nos preguntan los hermanos, ¿qué tiene que ver que María fue virgen o que no fue virgen? ¿Sí? Y lo que queremos es la salvación. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver María en todo esto? Otro nos dice, María era una mujer, estaba en un matrimonio y por lo tanto tenían todos los derechos como un matrimonio. También eso es cierto, pero recuerda que siempre Satanás te va a tratar de meter una mentira, pero embarrada, camuflajeada de verdad. Entonces no te puede meter una mentira en sí, porque la rechazaríamos. Dios nos hizo de tal manera que rechazamos la mentira, porque la mentira viene del enemigo. Entonces, la única manera
de que el enemigo pueda meternos esas mentiras y pueda derrotarnos en nuestra mente para entrar después a nuestro corazón y de esa manera incidir en nuestra libertad, ¿verdad? Entonces tiene que camuflajear, embarrar esas mentiras con verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Satanás? Lo que intenta hacer Satanás es lo que nosotros haríamos cuando le queremos quitar un pollito a la gallina. Queremos hacerle mal, destrozarle un pollito a la gallina, pero mientras no quitemos al pollito lejos de la gallina o a la gallina lejos del pollito, es imposible, porque la gallina va a usar toda su fuerza, hasta inferior que sea, la va a usar para defender a sus pollitos. ¿Quieres hacerle mal al pollito? Quítale la gallina o quítalo de la gallina. Entonces, Satanás no es tonto. Satanás no es tonto, porque cuando vinieron los españoles, recuerda que Satanás estaba tan metido en nuestro país, ¿verdad? Porque era adorado, ¿sí? En esos dioses falsos que tenían, esos ídolos que tenían nuestros antepasados, era adorado Satanás porque le ofrecían violencia, muerte, destrucción, le mataban a personas. Entonces no quería soltar esas almas. Y los seres humanos, los sacerdotes, los jesuitas, no podían, ya llevaban mucho tiempo y no podían arrebatarle las almas al demonio hasta que interviene María, ¿verdad? Hasta que viene la aparición de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y de inmediato le arrebata de un jalón todas esas almas al demonio y se las entrega a Cristo. Entonces, por María podemos ir a Jesús. Entonces, cuando ya está María allí, qué difícil es que entre el demonio. ¿Cómo nos va a destruir? Necesita fuerza quitar a la gallina. Entonces, ¿cómo la va a quitar? Por medio de mentiras, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, Satanás nos hace pensar, así como con Cristo, ¿verdad? Nos hace pensar, nos hacía pensar. Antes del video que te subí, que espero que ya lo hayas visto, se llama Guerra en el Calvario. Satanás nos hacía pensar que él le había ganado a Cristo porque Cristo fue el que murió, pero ya descubrimos con la Sagrada Escritura, a la luz de la palabra de Dios, que no, Satanás fue derrotado terriblemente, cruelmente, ¿verdad? Ahora va contra María, ¿sí? Ahora nos quiere hacer pensar que derrotó a María para que nosotros no le tengamos amor a María y nos separemos de María y pueda irse como perro sobre nosotros, ¿sí? Pero gracias a Dios tenemos la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quitar Satanás a María? Haciéndonos pensar que la venció, ¿sí? Entonces, nos dice Satanás que él derrotó a María y que María pecó, que María se fue tras la concupiscencia de la carne, fruto del pecado. ¿Cómo sabemos que la concupiscencia, que el deseo sexual es fruto del pecado? Porque lo dice la Sagrada Escritura. Bueno, nomás lo vamos a decir. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es esconderse y taparse porque se dan cuenta que están desnudos. Comienzan a verse con morbo uno y otro y empiezan a taparse. Entonces la concupiscencia del pecado es uno de los frutos la concupiscencia de la carne es uno de los frutos del pecado, una de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Tan es así que cuando Dios busca a Adán, le dice: Adán, ¿dónde estás? Acá estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Pues es que estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? El sentirse desnudo, el verse, el sentir vergüenza, el sentir morbo, es consecuencia del pecado. Concupiscencia de la carne, consecuencia del pecado, ¿verdad? Si Adán ya siente eso es señal de que ya pecó, porque tiene las consecuencias del pecado. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso me desobedeciste? ¿Has comido acaso del fruto que te prohibí comer? La mujer que me diste por compañera me dio y comí. ¡Qué patán! La está acusando, ¿sí? Es un patán. El pecado hace al hombre patán, grosero, ¿verdad? Poco hombre, machista. Todos los defectos del ser humano nos vienen a consecuencia del pecado, ¿sí? Entonces, pero bueno, ese no es el tema. Entonces lo que estamos tratando de ver es descubrir cuál es la intención de Satanás, porque muchas personas dicen: bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver aquí que María haya sido virgen o que María no haya sido virgen?
¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando de defender es la gloria de María. María se conserva siempre virgen porque no fue tocada ni siquiera por el pecado original, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Porque la Sagrada Escritura la llama llena de gracia. Dice Lucas 1:28, dice, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia. ¿Qué es la gracia? Es la amistad con Dios. Es la santidad que tenemos en nosotros, la santidad, la participación divina en nosotros. Santidad o participación divina que Adán y Eva perdieron consecuencias del pecado. ¿Cómo nos muestra la Sagrada Escritura a María? Hagan de cuenta que esta es María, este es el alma de María, y la Sagrada Escritura nos la muestra como la llena de gracia. Toda ella está llena de gracia. Entonces, si María está llena de gracia, así nos la muestra la Sagrada Escritura, entonces ¿dónde queda la mentira del demonio? Supuestamente él la venció. Entonces, si la venció, la tuvo que hacer caer en algún pecado. ¿Dónde está ese hueco? ¿Dónde está ese hueco del que nos habla Satanás? ¿Dónde está? Mentiroso que es. La Sagrada Escritura nos muestra que María no tiene ni siquiera un huequito de su alma de pecado. La muestra llena de gracia, ¿sí? Y aquí es donde nosotros decimos que también está exenta del pecado original, ¿verdad? ¿Por qué decimos que está exenta del pecado original? Porque el libro de la sabiduría, el capítulo 3, el versículo 10 dice, ahorita digo si es ese, dice que la sabiduría, Cristo, que es la sabiduría del Padre, que dice, la sabiduría no puede habitar en un cuerpo de pecado. Si Cristo, si la sabiduría de Dios, en sí la sabiduría, no tanto en sí ahorita la persona, todavía es más grande la persona. Si la sabiduría de Dios no puede habitar en un cuerpo que tenga mancha de pecado, vamos a ponerlo así más oscuro aquí, un solo pecado. Si la sabiduría no puede habitar en un cuerpo que tenga pecado, entonces nosotros decimos, María fue preservada aún del pecado original por su misión que tenía de ser la madre del Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer, Él es Dios, ¿verdad? Entonces por eso nosotros decimos, porque además la Biblia lo ratifica diciéndole llena de gracia, o sea, aquella en la cual no hay ni rastro de pecado, ¿verdad? Entonces así nos la muestra la Sagrada Escritura. ¿De dónde sacó Satanás que él la venció? ¿De dónde sacó Satanás que él la llenó de concupiscencia? Si la concupiscencia, el deseo sexual, es una consecuencia del pecado original o del pecado en sí, ¿verdad? Por eso es que un niño pequeñito no tiene concupiscencia de la carne, ¿verdad? Hasta que comienza a cometer pecados, entonces comienza a tener malicia. Pero antes está limpio, está puro. Por eso decía nuestro Señor, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como ellos, de los puros, de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos pues que Satanás es un vil mentiroso, porque no encontramos en la Sagrada Escritura un indicio de que María haya sido tocada con la concupiscencia de la carne. Vamos a ver ahora cómo es que Satanás ataca a María por medio de la Sagrada Escritura. Siempre va a utilizar la Sagrada Escritura para atacar. Acuérdate las tentaciones de Cristo, está escrito. Aviéntate desde del edificio, porque está escrito que a sus ángeles les ha dado orden de que te guarden en sus caminos, Salmo 90, ¿verdad? Entonces, sí está escrito, pero no está escrito queriendo decir que cualquiera puede tentar a Dios. Al cabo Dios me protege, Dios me cuida, los ángeles tienen la orden, pues me aviento. No, eso es tentar a Dios, ¿verdad? Pero te está hablando, Satanás te está tentando con la Sagrada Escritura, y es con la misma Sagrada Escritura con la que nos va a tratar de meter esa mentira de que él venció a María. Vamos a ver ¿qué textos utiliza Satanás para tratar de meternos esa mentira, ¿verdad? Con este video, hermano católico, vas a quedar perfectamente
apto para que nunca más te vuelvan a meter una pequeña duda acerca de la gran santidad, de la gloria de María, ¿verdad? Entonces, ¿qué textos utiliza Satanás? Nos empieza a decir, ¿verdad? Acuérdate, una mentira embarradita con verdad. Dice, ¿qué de malo tenía que María tuviera hijos? Y nos empieza a decir, primeramente, que María tuvo hijos, ¿verdad? Y vamos a irlo anotando aquí. Vamos a borrar ahorita este de aquí para que nos deje espacio, ¿verdad? Entonces, primer ataque de Satanás a María: los hijos de María. Todos nosotros sabemos que un matrimonio es para que se tengan hijos, ¿sí? El matrimonio de María era un matrimonio diferente, un matrimonio en santidad, como Dios había creado a Adán y Eva, sin la concupiscencia de la carne por parte de María, ¿verdad? Ella tiene que recorrer el camino que Eva caminó hasta llegar al pecado. Ella lo tiene que recorrer en sentido inverso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para esto nos dice la Sagrada Escritura, bueno, y la tradición también, que María tenía un voto de virginidad. Por eso cuando el ángel le pregunta, le dice que va a ser la madre, dice, pero ¿cómo puede ser esto si yo permanezco virgen? Yo soy virgen y tengo ese voto, ¿verdad? Y también nos dice que José había aceptado de alguna manera, ¿verdad? No nos lo dice la Sagrada Escritura, pero nos da un dato muy grandioso de José. Lo llama justo. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. A Dios lo que le corresponde, al ser humano lo que le corresponde, ¿verdad? Y por eso, cuando Dios escoge a María como esposa, José la tiene que respetar y entender su papel como el que cuida el arca de la alianza. Llamamos a María arca de la alianza porque en ella, en su vientre, venía Cristo, el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, pero ahorita en eso nos vamos a meter. Vamos a tener su tema especial para todo eso, ¿sí? Ahorita nos vamos metiendo nada más en los ataques que Satanás hace a María. En un video pasado que les subí, yo ya les había aclarado todo esto acerca de los hijos, ¿sí? Yo les dije claramente, la Biblia nunca habla de que María tuvo hijos. La Biblia nos muestra que Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Y esos hermanos, supuestos hermanos, los encontramos en Marcos 6:3. ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No viven entre nosotros sus hermanos José, Santiago, Judas y Simón? ¿Verdad? ¿No están sus hermanas entre nosotros? ¿Sí? Entonces, y hay muchos más textos, ¿verdad? Está también Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 12. Bajaron a Cafarnaúm, él, su madre y sus hermanos. Está también Juan 7:1, 7:3, 7:5. Dice que ni sus hermanos creían en él, que es también con el que atacan a nuestro Señor Jesucristo. También tenemos Lucas 8:19. Allí afuera están tu madre y tus hermanos. Y en todos esos textos, ¿verdad? Marcos 6:3, Mateo 12:46, si no me equivoco. Gálatas 1:19, no vimos más que a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, en el primer video que les había subido sobre los supuestos hijos de María, yo les hacía la aclaración de que no nos podemos ir por la palabra hermanos de Jesús como para determinar que son hijos de María, porque hay una costumbre entre ellos, entre los hebreos, de llamarse hermanos a parientes cercanos, ¿verdad? Entonces, en ese tema yo les había puesto el ejemplo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, pero yo les había puesto el ejemplo de Génesis 13:8, ¿verdad? Donde Abraham le dice a Lot, Abraham es hermano del papá de Lot, o sea que Abraham y Lot son tío y sobrino, y le dice a Lot, no podemos salir mal porque tú y yo somos hermanos,
¿verdad? Entonces, vemos que entre tío y sobrino se llaman hermanos, que desde el capítulo 11, versículo 27 y 30, 31, por ahí así esos 3 versículos, por ahí habla de que Abraham era hijo de Terah, ¿verdad? Y tenía un hermano que se llamaba Harán, que era el papá de Lot. Entonces Abraham y Lot, como quien dice, pues, vienen siendo tío y sobrino, pero la Sagrada Escritura, en su costumbre, les llama hermanos, ¿verdad? También tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? También tenemos cuando dice Tobías, su mujer, no podemos unirnos, hermana, hagamos oración porque no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. No sé, algo así. Le llama hermana. Si yo me caso con esta hermana mía, no es para satisfacer mis deseos. Ve a la casa de tus parientes, de nuestros hermanos, para que encuentres una mujer. Se llaman hermanos, entre parientes cercanos, ellos se llaman hermanos, ¿verdad? Y además, por ejemplo, tenemos el caso también de los hijos de Jacob, de allá de Génesis, en el capítulo 30, ¿verdad? Donde están los hijos de Jacob. Y entre los hijos de Jacob está por ejemplo Rubén, que era hijo de Lía, la primera esposa de Jacob. Y al último, de entre los últimos, está José, hijo de Raquel, 2 esposas pues que tenía por ahí Jacob, ¿verdad? Entonces José y Rubén eran hermanos, hijos de Jacob. Pero ya porque eran hijos de Jacob, hermanos, porque eran hermanos, ¿quiere decir que eran hijos de la misma mujer? No, uno era hijo de Raquel y uno era hijo de Lía, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros los que estamos tratando de analizar cuál es la intención del demonio, no nos podemos ir tras ese engaño de encontrar en la Sagrada Escritura que la Biblia hable de hermanos de Jesús, ¿verdad? Además nosotros, ¿verdad? Ya sabemos por la tradición, la santa tradición, sabemos que estos muchachos, Santiago, Judas, Simón, José, y al parecer 2 mujeres, eran hijos de Alfeo, ¿verdad? O Cleofás. Alfeo y Cleofás, pues es la misma persona, o sea, es la misma, formas distintas de decir el mismo nombre. Y eran hijos de María de Alfeo, o María de Cleofás, ¿verdad? Cleofás y José, el padre putativo de Cristo, eran hermanos. Entonces, ¿qué venía haciendo Cristo con Judas, Simón? Eran primos, hermanos, primos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos meter en este caso, ¿verdad? Si Satanás nos ataca con Biblia, tenemos que contestarle con Biblia. Y tenemos que decir que la Sagrada Escritura nunca habla de que esos hijos, esos hermanos de Jesús hayan sido hijos de María. Que es lo que nos importa para saber si María fue vencida o no, si fue llamada o no a la concupiscencia de la carne. Si tuvo la concupiscencia de la carne, entonces pues tuvo pecado, ¿verdad? Entonces sí tendría un poquito de razón Satanás en decir que la venció, ¿verdad? No porque tener hijos sea pecado, no porque tener relaciones sexuales en el matrimonio sea pecado, sino porque ese es fruto de una concupiscencia. Por eso dice San Pablo, que el que no tenga, como dice, que el hombre tenga a su mujer y la mujer tenga a su hombre para vencer las tentaciones del enemigo, la concupiscencia de la carne, ¿verdad? Entonces nosotros estamos demostrando que en María la Biblia no habla de eso, ¿verdad? Porque nos dicen, nos va a preguntar Satanás, a ver, ¿y dónde dice la Biblia que María no tuvo hijos? Nosotros no decimos que la Biblia diga María no tuvo hijos. Lo que nosotros decimos, la Biblia no dice que María haya tenido hijos. Es lo mismo, pero visto desde un punto de vista diferente. No es lo mismo de afirmar, la Biblia dice María no tuvo hijos, que la Biblia no afirma eso, ¿verdad? Pero lo que sí podemos nosotros decir, la Biblia no dice que María haya tenido hijos, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? Eso no lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura, porque eso no está en la Sagrada Escritura. Lo que sí está es que María es llena de gracia. Entonces, el primer ataque de Satanás queda anulado. La Biblia no dice que María haya tenido hijos, ¿verdad? No dice que haya tenido hijos. Pero luego viene Satanás en su astucia y ahora nos va a atacar en otro aspecto, ¿verdad? Nos dice,
La Biblia dice que Jesús fue el primogénito. Jesús fue el primogénito. Y entonces, ¿verdad? Pues si fue el primogénito, quiere decir que el primero de muchos hermanos. A ver, primogénito. Hay que saber, por eso tenemos que tener mucho cuidado al tratar de interpretar la Biblia. Nosotros está prohibido interpretar la Biblia por cuenta propia. Nos dice, segunda de Pedro 3:16, dice, porque hay en la Sagrada Escritura cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los poco firmes en la fe tuercen para su propio daño. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos el derecho de andar interpretando la Sagrada Escritura, de andar sacando conclusiones lógicas. La Sagrada Escritura, lo que nos diga y lo que no nos diga, por algo lo está callando Dios, ¿verdad? Tenemos que pensar que Dios no es ningún tonto, que Dios sabe lo que está haciendo. Y si calla una cosa, Él tiene sus motivos por los cuales lo está callando, ¿verdad? Entonces, también dice que daña a dos tipos de personas, a los ignorantes y a los poco firmes en la fe. A los ignorantes, los que no saben que la Sagrada Escritura no se puede leer así nada más, ¿verdad? Como si se hubiera escrito en México en el 2020. La Sagrada Escritura no se escribió en México en el 2020 y todavía tendría que ver mucho la región en donde se hubiera escrito. La Biblia se tiene que pensar y tenemos que ir con mucho cuidado porque la Biblia se escribió durante muchos años, durante 1000 años, no sé, ¿verdad? No sé exactamente cuánto. En épocas diferentes, en una cultura diferente a la nuestra. Entonces, si se hubiera escrito en el 2020, entonces para nosotros primogénito podría ser el primero entre muchos. Pero como no se escribió en México, entonces tenemos que saber que primogénito para el pueblo de Israel tiene un significado muy importante que lo encontramos en Génesis, en el capítulo 13, en el primer versículo y en el versículo 12. Encontramos la clave para descifrar por qué habla de primogénito aun cuando no ha habido otros. Porque ya nos dice, y María dio a luz a su primogénito. ¿Y qué nos va a decir Satanás? Mira, dice que primogénito, entonces tuvo más. No. Está hablando de algo muy importante. Fíjate bien, nos vamos a ir a Génesis 13. Nos vamos a ir a Génesis 13 para saber qué tiene que ver esa palabrita de primogénito. ¿Por qué le llaman primogénito a un hijo? Aunque no hayan venido otros, o independientemente de que vengan o no vengan otros. Por ejemplo, Ana de Elcaná, mamá de Samuel, lo presenta al templo como su primogénito cuando que no tuvo ningún otro hijo. Entonces, ¿por qué también es primogénito y por qué se le consagra a Dios si no hay otros hijos? La Sagrada Escritura no les da la opción. Les pide que le consagren el primer hijo, por eso es el primogénito. Es como decirle, este es el hijo de la promesa, este es el consagrado para Dios, esta es tu ofrenda para Dios. Oye, pero es que no vino ningún otro. Ni modo, te quedaste fuera, pero este es el primogénito. A este se le llama el primogénito porque es el primero que se le ofrece a Dios, como nos manda Génesis 13, dice. Éxodo 13, me equivoqué, perdón. Dice, Yahvé dijo a Moisés, conságrame todo primogénito, todo primer parto de entre los israelitas, tanto de hombres como de animales, es mío. ¿Qué significado tiene para ellos la palabra primogénito, el primero que nace, como sería para nosotros aquí en México? No. Para ellos primogénito tiene el significado del consagrado a Yahvé. El primero es para Yahvé. Aquí le está mandando Dios a Moisés. Y vamos a ver en el versículo 12 del mismo capítulo 13. Dice, consagrarás, aquí ya está como tipo mandato, ¿verdad?
consagrarás a Yahvé todo primogénito, todo primer nacido de tu ganado, si es macho, pertenece a Yahvé. Por eso por eso primogénito es el primer hijo varón. La hembra, la mujercita, pues no es primogénito, porque se le consagra el primer hijo varón, ¿verdad? Dice, si es macho, pertenece a Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura? Acá en Lucas 2:7. Vamos a leer desde el 6. Dice, mientras estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. ¿Qué nos está diciendo la Sagrada Escritura? Que nace el hijo consagrado a Dios. Aquí está hablando apenas de que acaba de nacer. Y cómo a los 3 o 4 días de nacido ya va a tener otro hijo María para saber que fue el primero entre tantos. ¿Por qué no le llama aquí simplemente primer hijo? ¿Por qué le tiene que llamar el primogénito? Si todavía no sabe si María va a tener o no va a tener más hijos. Todavía ni siquiera lo presenta al templo. Ahorita vamos a ver el versículo donde lo presenta al templo, ¿verdad? Todavía no sabe si va a tener más hijos o no. Y ya lo está llamando el primogénito porque es el hijo de la promesa, ¿verdad? Es el hijo que se le consagra a Yahvé, ¿sí? Por eso es que hace tanto énfasis. No dice unigénito porque Jesús es el unigénito del Padre, ¿verdad? Pero el Padre no se tiene que consagrar un hijo a sí mismo porque su hijo es de él, ¿verdad? Pero entre los hombres se le tiene que consagrar el hijo primogénito a Yahvé porque es la primicia, ¿verdad? Es lo que le corresponde a Yahvé por ser él Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra primogénito en la Sagrada Escritura, no tiene el significado que tendría para nosotros primero entre muchos. Para los israelitas, primogénito significa el hijo consagrado a Yahvé, ¿verdad? Entonces, esta es otra mentira con la que Satanás nos quiere vencer. Pero nosotros nos damos cuenta que es un intento en vano, ¿verdad? No hay tales hijos otros. Primogénito es el hijo de la promesa y también para María podríamos decir que es primogénito y es unigénito. Es las dos cosas para María. Su unigénito porque no tuvo más. Primogénito porque es el hijo ofrecido a Dios. Entonces, si alguien todavía, si Satanás nos quiere decir, no, pero es que María sí tuvo hijos, sí fue primogénito. Bueno, entonces que nos muestre un solo texto que diga, estos son los hijos de María. Estos son los demás hijos de María. O mujer, allí fuera están, o que le dijeran a Cristo, Señor, allí afuera están tu madre y sus otros hijos. Que le llame la Biblia, hijos de María, no hermanos de Jesús, que es diferente por lo que ya te acabo de explicar, ¿verdad? O que diga la Biblia, de entre los hijos de María, Jesús era el primogénito. Allí sí nos callamos la boca, ¿verdad? Pero si eso no dice la Biblia, entonces Satanás te está metiendo una mentira embarrada con una verdad. Porque es cierto que primogénito puede ser primero entre muchos, entre varios. Lo que no es cierto que en María sea así, ¿verdad? Entonces hay que cacharle la mentira y hay que tacharle como segundo intento fallido. No nos va a hacer cambiar por medio de que la Biblia diga que es primogénito. Y después vamos a ver el versículo 23. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, porque era el primogénito, se lo tenían que presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, aquí vemos el cumplimiento del rito. Por eso le llamó primogénito, porque después nos va a decir que se le consagra. Y si no le llama primogénito, vamos a decir nosotros, ¿y por qué se lo consagró?
Si no está diciendo que sea primogénito, ¿por qué se lo consagró a Yahvé en el versículo 23? Ah, no, ya nos había dicho que era el primogénito, ya entendimos claramente, el que sepa un poquito de Biblia, ya sabe que ese hijo entonces es el que le pertenece a Dios y por lo tanto, más adelante se lo tiene que consagrar y ya se lo viene a consagrar en el versículo 23. Entonces por eso es que nosotros decimos que eso queda descartado, ¿verdad? Ahora viene otro ataque de Satanás, ¿verdad? Acuérdate que Satanás es el más astuto. En dialéctica nadie lo puede vencer, solamente Dios. Entonces por eso a nosotros no nos conviene andar poniéndonos a dialogar con Satanás, porque nos vencería bien fácil, ¿verdad? Viene otro ataque. Dice Satanás, sí tuvo hijos María, porque la Biblia dice que María tuvo relaciones sexuales con José. Acuérdate que Satanás es una serpiente. Con su lengua de serpiente quiere ensuciar a la flor bendita, a la más pulcra, la más grandiosa de toda la creación. Pero eso nunca lo va a lograr y nunca se lo vamos a permitir. De aquí en adelante se queda fuera. No puede manchar el santo nombre de María, la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a ver con qué texto nos dicen, ¿verdad? Eso está en Mateo 1:25. La palabra con la que nos va a atacar ahora Satanás, el siguiente ataque es la palabra conocer. Bíblicamente, y eso por eso les digo, a los ignorantes y a los poco firmes en la fe, ellos los puede hacer mal la interpretación de la Sagrada Escritura porque la torcerían para su propio daño, porque está Satanás allí de insidioso, ¿verdad? Para el que no sabe, la palabra conocer en la Sagrada Escritura significa tener relaciones sexuales, ¿verdad? Génesis 4:1, si no me equivoco, dice, y Abraham conoció a Sara su mujer, ¿verdad? Y tuvo hijos, o sea, quiere decir, Abraham tuvo relaciones sexuales con Sara su mujer. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice aquí Satanás? Satanás nos dice que en el versículo 25 dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. ¿Y qué nos dice Satanás? Ya ves que dice que después de que dio a luz un hijo, ahora sí la conoció, porque no la conocía antes, pero después sí la conoció, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos pensando, a ver. Allí dice, no la conoció hasta que dio a luz. O sea, quiere decir que después sí la conoció. Si fuera nuestro lenguaje de México en 2020, entonces cabría mucha posibilidad, ¿verdad? De decir, no dice claramente, pero sí cabría la posibilidad, porque nosotros hablamos de una manera distinta de como hablaban ellos, ¿verdad? Nada más que resulta que en la Sagrada Escritura aquí te está poniendo otra palabrita. Dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí te está hablando la Sagrada Escritura de un tiempo. No la conocía hasta que dio a luz un hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate bien, aquí está, esta es una táctica muy fuerte de Satanás. No la conocía hasta que dio a luz. ¿Y qué nos dice Satanás? Brinca luego para acá. Después sí. ¿Eso dice la Sagrada Escritura? Eso no dice la Sagrada Escritura. Fíjate bien, te lo voy a leer otra vez. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y aquí está una clave muy fuerte, ¿verdad? Una clave muy fuerte para nosotros poder vencer al demonio. Hasta, la palabrita hasta. Hasta, esta palabrita no significa lo mismo en el pueblo hebreo que para nosotros, ¿verdad? Para el pueblo hebreo, la palabra hasta significa como una promesa fuerte que debe de cumplirse y que se cumple. Y dice, hasta entonces, o sea, se cumplió. Algo que estaba allí, ¿verdad? Algo, y se cumplió, ¿verdad? Y si alguien pudiera todavía decir que no, entonces que nos diga, que la Biblia diga, después sí.
porque aquí dice que no la conoció hasta que dio a luz. Nada más que nos digan de dónde sacaron el brinquito, después si la conoció. Por lógica nada. Aquí no se interpreta nada. Aquí lo que la Biblia nos quiera revelar, porque la Biblia es la palabra de Dios, y toda interpretación no viene de Dios, sino que viene del demonio, ¿verdad? Toda interpretación mala principalmente, pues, ¿verdad? Entonces, si alguien todavía dice, no, allí dice que después sí, que nos muestre dónde dice que después sí. Nosotros aquí estamos viendo que no la conoció hasta aquí. De aquí de más adelante ya no nos dice nada la Biblia. Pero hasta aquí nos está diciendo que no la conoció. ¿Por qué vamos a decir que después sí? ¿De dónde sacamos eso? ¿De nuestra cosecha? ¿Verdad? ¿Y por qué nosotros decimos que el hasta significa que hay un momento que hasta allí no pasa lo que está diciendo y que después puede ser que sí, puede ser que no? Porque hay un texto en la Sagrada Escritura que está en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo... Es el versículo 23, perdón, me equivoqué. Dice la Biblia, dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que después de su muerte comenzó a tener hijos? ¿Verdad que no podemos tomar el hasta como un después sí? Tenemos que esperar que la Biblia nos diga, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué le cuesta a Dios decir la verdad? Si esa es la verdad, ¿qué le cuesta a Dios decirla? ¿Verdad? Entonces, Mical, hija de Saúl, llega el momento de su muerte porque Dios le había dado como una maldición por andarse burlando de David, ¿verdad? Que va a lanzar, hay una procesión donde llevan el arca de la alianza, como nosotros llevamos a María, que es el arca de la nueva alianza. También ellos llevaban esa procesión. Entonces David va danzando y dice, tú lo que quieres es buscarte más mujeres, ¿verdad? Y le dice, no, yo no lo estoy haciendo por quedar bien. Y luego les da de comer y toda la cosa. Y si tú nomás quieres que piensen que eres muy bueno, ¿verdad? Entonces viene como una maldición de Dios por andar ella interpretando lo que hay en su corazón, ¿verdad? Un sentimiento que realmente no estaba en David. Entonces, por eso nos dice el versículo 23 de la segunda de Reyes, capítulo 6, dice que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, quiere decir que esa promesa que se le hizo se cumplió y llegó el día de su muerte y no tuvo ningún hijo, ¿sí? Entonces ese hasta no significa después sí, porque Mical no podía tener hijos ya muerta, ¿verdad? Entonces si dice no tuvo hijos hasta el día de su muerte, entonces quiere decir que el hasta no significa después sí. Por eso es que nosotros no lo podemos tomar como un después sí. Entonces, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea, quiere decir que hasta aquí no la había conocido. ¿Y por qué? Aquí nos dice, ¿por qué lo dice? Dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el hasta está significando aquí? El hasta está resguardando que se está cumpliendo una promesa que Dios había hecho, si ustedes ya lo saben, Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, pídeme una señal, no la pediré, no tentaré al Señor, contestó Agar. Oye pues, casa de David, no conforme con cansar a los hombres, ¿quieres cansar también a tu Dios? He aquí que el Señor mismo te dará por eso una señal. Te está dando Dios, le está dando Dios una señal de su poder, de su omnipotencia, de su potencia, ¿verdad? Entonces no nos puede poner como señal de potencia una cosa sencilla, ¿verdad? Tiene que ponernos algo que vaya contra la naturaleza, ¿verdad? Que sobrepase los límites de la naturaleza, porque eso también nos va a decir Satanás, ¿verdad? Si Jesús estuvo en el vientre de María, tuvo que romper matriz al salir del vientre de María.
Eso sería lo normal. Pero si entonces eso fuera así, entonces ¿por qué? ¿Cómo es que eso iba a ser una señal? Es lo que pasa en toda mujer. Toda mujer cuando tiene un hijo, el hijo rompe matriz, ¿verdad? Y deja de ser virgen. Pero si Dios te lo está poniendo, he aquí que la virgen concebirá y la virgen dará a luz, entonces es una señal por partida doble. Si nada más se cumple una, pues sí es una señal, ¿verdad? Porque una mujer que conciba sin intervención de varón, ya sea por inseminación artificial o como sea, si concibe sin intervención de varón, pues bueno, esa sí es una señal, ¿verdad? Pero no es tan grande como el hecho de que el hijo salga de su vientre sin perjudicar la gloria de la virginidad de María. Entonces por eso el Señor está dando una señal de partida doble. Virgen concebirá y virgen dará a luz. Por eso aquí otra vez lo vuelvo a mencionar. Esto sucedió para que se cumpliese, se cumple hasta aquí lo que había dicho el profeta. Ved que la virgen concebirá y virgen dará a luz un hijo, ¿verdad? Entonces, si la Biblia dijera, ya aquí José la había conocido y había tenido relaciones sexuales con ella, entonces no se cumpliría la segunda parte de la promesa de Dios. Virgen concebirá, eso sí porque lo dijo el ángel, pero virgen dará a luz, ya no se cumpliría. Por eso la Biblia tiene que hacer la aclaración de que hasta allí, por parte de José, no había habido relaciones sexuales y ella permanecía virgen, porque tiene que cumplir que hasta allí tenía que ser virgen para que se cumpliera la señal que había dado Dios. Virgen concebiría y virgen daría a luz, ¿verdad? Entonces, Satanás no nos puede mentir, no nos puede turbar con esa mentira, porque tendría que decir, no la conoció hasta que dio luz, pero después sí la conoció. Eso es lo que tendríamos que encontrar para saber que después sí tuvieron relaciones sexuales, cosa que no encontramos en toda la Biblia. Entonces, ¿de dónde lo saca Satanás? No lo saca, no, eso se le ocurrió, es una mentira, ¿verdad? Conocer sí es tener relaciones sexuales, pero con esa verdad nos quiere meter una mentira, a eso es muy diferente. Que nos muestre Satanás dónde dice que después sí la conoció, por lo que te estoy diciendo, porque se tenía que cumplir que hasta el momento del parto, para que ella diera a luz virgen, siendo virgen, tenía que no haber tenido relaciones. Por eso es que la Biblia te lo está aclarando, y José no la conoció hasta que dio a luz. Ya dio a luz, ahora no dice la Biblia, ahora sí, después sí. Si alguien dice que sí, que nos lo busque y que nos lo muestre, que diga después sí la conoció, o José sí la conoció, ¿verdad? O José conoció a María y nacieron otros hijos, que nos muestre cualquiera de esas cosas. Satanás no nos puede mostrar eso, porque Satanás se está poniendo a pelear contra Dios, Satanás se quiere pelear contra María, pero no se da cuenta que el Señor está contigo. Este detalle no ha tenido en cuenta el tonto de Satanás. No puede contra María porque el Señor está con ella. Entonces nunca la va a poder vencer, ¿verdad? Por eso es que lo único que hacen, ya despechado, es lanzar este río de vómito. ¿Por qué decimos que es un río? Porque todos estos ataques de Satanás parecen como agua, ¿verdad? A primera vista es agua, ¿verdad? Por eso es que es un río. A la vista, a primera vista es agua, ¿sí? Porque supuestamente está en la Biblia. Entonces todo claro, pues es agua. El problema es cuando descubres lo que hay debajo de eso y ves que hay pura amargura, ¿verdad? Como es vómito, porque es vómito, el vómito es muy amargoso. Yo creo que todos nos hemos vomitado y lo que nos queda, ¡ay, guácala! ¿Verdad? Es un vómito que parece río, lanza un río de vómito para atacar a María porque no la pudo vencer. Ella siguió estando llena de gracia, así la llama la Sagrada Escritura. Entonces es por eso que en la Sagrada Escritura nunca vamos a encontrar un solo texto en donde María aparezca, no nada más como hijos, eso está fuera, totalmente fuera. Ni siquiera vamos a tener un solo texto que nos indique que María tuvo la más mínima pizca de concupiscencia de la carne, porque entonces sería falsa la palabra de Dios que nos dice
que ella estaba llena de gracia, o sea, sin una sola manchita de pecado. Y si no tenía ni una sola manchita de pecado, ¿por qué va a tener sus consecuencias? No puede tener las consecuencias del pecado si no tiene en ella el pecado, ¿verdad? Entonces, por eso es que con esta otra tampoco nos hace nada el enemigo, ¿verdad? José no la conoció hasta que tuvo a luz, hasta que dio a luz. Está mostrando que tenía que llegar virgen y dar a luz para que se cumpliera. He aquí que virgen concebirá y virgen dará a luz, ¿verdad? Y ya por último, nada más, pues te iba a dar otra prueba, ¿verdad? Otra prueba que no podemos encontrar en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, siempre que un hombre y una mujer ya han tenido relaciones, la Sagrada Escritura, entre ellos, pues acostumbraban, pues, llamarle mujer de, ¿verdad? Y nosotros tratábamos, esta no te la voy a dar por algo que te voy a decir ahorita. Mira, que encuentres en la Biblia, que la Biblia le llame tu mujer, que le diga a José, levántate, toma al niño y a tu mujer, regresa, ahora sí ya se murió Herodes, levántate, toma al niño y a tu mujer. Eso nunca te lo vas a encontrar en la Sagrada Escritura. Y no te doy esa prueba, porque ellos también es una forma de decir que ya tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Pero no te doy esa prueba porque estoy viendo que hay muchas malas traducciones de la Biblia. Eso es así. Sin embargo, en una ocasión estaba yo allí contestando comentarios, ¿verdad? Y le decía yo a un hermanito, búscame un texto que diga que la Biblia llame a María mujer de José. Entonces me mandó un texto, ¿verdad? De antes de que vivieran juntos, dice, el texto que me mandó dice, el versículo Mateo 1:20. Dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa. Pero me manda este texto el hermanito, ¿verdad? Y dice, no dudes en tomar contigo a María tu mujer. Y entonces yo le corregí allí, mujer no, esposa. Y me lo vuelve a mandar, pero transcrito. Entonces dije, caray, esto está copiado y pegado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces busco yo en mi Biblia que tenía en ese momento. Y resulta que sí, efectivamente decía, José, hijo de David, no dudes en tomar contigo a María, tu mujer. Dije, aquí esto está mal, ¿verdad? Esto no debe de ser así, ¿sí? Entonces, busqué otras traducciones en internet y resulta que hay muchas que dicen, no dudes en tomar contigo a María, tu mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. ¿Ya? Entonces dije, esto está mal, debe estar mal, porque entre ellos tienen la costumbre de llamar mujer a una persona que ya ha tenido relaciones sexuales con su esposo, ¿verdad? Por eso el libro de Samuel, creo que es el capítulo 1, versículo, creo que es el 19, dice, creo que se llama Fanuel, Ana, mujer de Fanuel, y Fanuel tuvo, ¿cómo dice? Durmió, se acostó con Ana, su mujer, ¿verdad? Quiere decir que ya habían tenido relaciones y ya habían intentado tener hijos, pero no lo habían logrado, ¿sí? Y también tenemos otros textos, por ejemplo, Génesis 17:15, si no me equivoco, 17:15, donde Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo, y dice, y Sara, tu mujer, ya no se llamará Saraí, sino Sara, etcétera, etcétera, pero la Sagrada Escritura la llama tu mujer, Sara, tu mujer, porque ya habían tenido relaciones, trataban de tener un hijo, ya eran viejos y no habían podido, ¿verdad? Y más adelante también, en el mismo Génesis, nos encontramos en el capítulo 19, versículo 15, nos encontramos también otro texto donde el ángel le dice a Job, toma a tus 2 hijas y a tu mujer y huye de esta ciudad porque Yahvé la va a destruir. Y otra vez le llama tu mujer, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también encontramos en Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 3, nos dice la Sagrada Escritura que lo seguían algunas mujeres. Dice, entre ellas María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, ¿verdad? Entonces,
ahí también Cusa y Juana pues ya habían tenido relaciones, ¿verdad? Según la tradición creo que se les había muerto un hijo, entonces pues ya tenían tiempo casados y no tenían hijos. Entonces la Biblia nos señala a Juana como mujer de Cusa, ¿verdad? Un matrimonio ya consumado, ya habían tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces la Sagrada Escritura cuando habla de que una mujer del marido, habla pues, da a entender, o eso quiere decir, ¿verdad?, que ya fue su mujer, ¿verdad? Entonces, cuando me manda esto el hermanito, me quedé así con los ojos de plato. Dije, no puede ser, esto debe de estar mal traducido, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues hay que ir a las fuentes. Cuando eso pasa, pues nosotros tenemos que ir a las fuentes. Nos vamos a ir, fíjate bien, en este nada más, este no te lo estoy dando como referencia. Nada más te lo explico para que entiendas, ¿verdad? Te estoy dando de referencia esos otros tres, este nada más lo vamos a dejar así. Fíjate bien. Este es el Nuevo Testamento nada más. Nada más tengo el Nuevo Testamento, está en latín y griego, ¿sí? Entonces, vamos a ver en Lucas 8:3, vamos a ver, allí dice Juana, mujer de Cusa. Es un texto que yo creo que todos han escuchado, ¿verdad? Juana, mujer de Cusa. Entonces, vamos a ver si la palabra que usa allí para designar mujer es la misma que utiliza en Mateo 1. ¿Qué texto te dije que era? Mateo 1:20. Vamos a ver si cuando habla de Juana, mujer de Cusa, es lo mismo que dice en Mateo 1:20, no dudes en tomar contigo a María, tu mujer, ¿verdad? Porque esas traducciones están mal y te lo voy a demostrar con la Sagrada Escritura. Fíjate bien, nomás te voy a leer un pedacito porque no, ni lo vamos a entender tanto. María Magdalena, Quavocatur Magdalena, la María que era llamada Magdalena, de cual septen demonia exieran, de la cual 7 demonios salieron. Et Johanna y Juana, uxor cuse procuratoris Herodis. Et Johanna y Juana, uxor cuse, mujer de Cusa. Entonces la palabrita que nos interesa aquí es uxor. ¿Cómo le llama aquí cómo dice mujer aquí en latín? Dice uxor. Juana, la uxor de Cusa. Juana, mujer de Cusa. Vamos a ver si esta misma palabrita es la que encontramos en Lucas, perdón, en Mateo, en el versículo 20. Ecce angelus domini appariuit in somnis eidicens, Joseph, fili David, noli temere accipere Mariam coniugem tuam, quod enim in ea natum es de Espíritu Santo ex. ¿Qué le está diciendo? Fíjate bien otra vez. Dice, ecce angelus domini. He aquí el ángel del Señor. Apparuit in somnis. Apareció en sueños. Apparuit in somnis ei. Apareció en sueños a él. Dicens, le dice, Joseph fili David. José, hijo de David. No li temere, no temas. Accipere, María. No temas, accipere, aceptar. Mariam coniugem tuam. Esta es la palabrita que nos interesaba. María coniugem tuam. Te fijas que no utiliza uxor, tu mujer, tu uxor, sino que dice coniugem, cónyuge, ¿verdad? Coniugem tuam. Tu cónyuge o tu desposada. Pero para eso lo bueno es que tenemos también el evangelio en griego. En griego utiliza una palabra, fíjate bien, ¿dónde está? Mariam ten juraixa. Fíjate bien, en griego la palabra que usa es juraixa, como algo así como juraixa, como jurada.
la que te hizo un juramento, la que prometió que iba a estar contigo, que se iba a casar contigo. Algo así como jurada. Nosotros decimos que la prometida, pero es un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios en griego, que no dudes en tomar contigo a María tu juraixá, o no dudes tomar contigo a María tu cónyugem, pero nunca dice la Sagrada Escritura, no dudes en tomar contigo a María tu uxor, tu mujer. La Biblia no puede llamar a María mujer de José, pero te digo, eso no te lo pongo también como referencia, porque tendrías que tener una Biblia en latín y un traductor. Eso es muy sencillo, no te preocupes, ¿verdad? Pero pues es muy difícil, voy a ver con qué trabajos conseguí esta, ¿verdad? Bueno, pero aún así, ¿verdad? No podemos encontrar en la Sagrada Escritura que la Sagrada Escritura llame en el texto, los textos originales, que llame a María mujer de José. Bueno, entonces esas son las formas como Satanás nos va a atacar. Recuerda, otra vez hacemos énfasis, estas doctrinas, ¿verdad?, con las que Satanás nos quiere engañar, nos quiere acabar, no vienen de nuestros hermanos. Por eso es que a ellos en este video no los mencionamos. Esas doctrinas vienen del padre de la mentira, ¿verdad? Y Jesús es la verdad. Verdad contra mentira. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada más estamos viendo quién tiene la verdad y qué es lo que de ahora en adelante nosotros vamos a creer. Con este video, yo espero que ya no sea fácil, hermanito católico, que puedan destruirte tu fe. No permitas que nadie insulte a tu madre María, ¿verdad? Y debemos de tener mucha fe como la tenían los primeros cristianos. Comenzamos rezando el Subtum. Es una oración que se le hacía a María, le hacían los primeros cristianos. Los cristianos del año 176, supongo que ya la hacían desde antes, pero es el escrito que se encontró, este escrito es del año 176, es el más antiguo que encontramos, y dicen: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. ¿Qué creían los primeros cristianos? Que María era santa y era Madre de Dios, y que podíamos y que nos protege realmente. Pues a tu amparo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. O sea, ellos creían, tenían la firme convicción de que a María se le puede pedir, que María sí intercede, ¿sí? No desoigas las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, ¿verdad? Nos puede librar, nos puede ayudar. Todos los santos del cielo nos pueden ayudar. Si no nos ayudaran, si pueden hacerlo y no nos ayudan, no merecerían estar en el cielo, porque entonces serían egoístas y tendrían que irse a donde está el egoísmo. Dice, antes bien líbranos de todos los peligros, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. ¿Qué pensaban los primeros cristianos acerca de María? Que era siempre virgen, gloriosa y bendita, ¿verdad? Entonces, la creencia de ellos no contradecía la Sagrada Escritura, porque te estoy mostrando que efectivamente María fue la llena de gracia, ¿verdad? Y ahora nosotros la estamos poniendo acá, ¿verdad? En esa guerra contra el mal. En esa guerra contra el mal le estamos poniendo a María, y estamos seguros de que María va a salir vencedora, porque la Sagrada Escritura nunca dice que ese río de vómito haya alcanzado a María, ¿verdad? Fíjate bien, volvemos al texto con el que iniciamos. Dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado al hijo varón. Dice: entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Ya vimos el intento por hacerla caer en pecado, no lo logra. Ahora la quiere derrotar en nuestra vida, en nuestros corazones, con ese río de odio que vomita detrás de ella, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra esperanza? Lo que dice la Sagrada Escritura.
Dice, pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que todo esto va a desaparecer, ¿verdad? Primeramente Dios, todo esto va a desaparecer. Hay que tener fe en Dios de que pronto se va a dejar de insultar a la Santísima Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, a la mujer que nos trajo la salvación. Si no hubiera sido por ella, o si ella hubiera dicho yo no acepto, entonces la salvación no se hubiera dado, porque Dios respeta la libertad, como ya te lo mostré en el tema del infierno, ¿verdad? Dios respeta la libertad, y quien diga que no es libre de decir que no. Por eso ella lo único que hace, le pide al ángel, ¿verdad? No dice, ¿dónde hay que pedirle a los ángeles? Ella le está pidiendo al ángel, ayúdame a entender cómo va a hacer esto, puesto que yo tengo un voto de virginidad, ¿verdad? No te preocupes, el Altísimo se va a encargar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa plena confianza, esa plena esperanza de que María puede vencer al dragón, ¿verdad? Y lo puede vencer en ti y en mí, porque María todo lo puede. Está cubierta con el poder del Altísimo, por lo tanto, todo lo puede en orden al corazón del Padre y en orden al Hijo de su corazón. María todo lo puede en orden al corazón del Padre, ¿verdad? Porque el Padre la ve complacido y todo lo que ella le pida, todo se lo concede. Por eso decimos que María todo lo puede en orden al corazón del Padre. Pero también es la madre del Hijo. Entonces María todo lo puede en orden al Hijo de su corazón. ¿Qué cosa hay que el Hijo le vaya a negar a su madre? Nada le puede negar el Hijo a su madre, porque la ama, ¿verdad? Por eso en las bodas de Caná, aunque Dios Padre todavía no señalaba el momento de inicio del reino de Cristo, sin embargo, por petición de María, Cristo comienza los milagros, ¿verdad? Si yo expulso el poder de Satanás, y yo hago milagros y curo a los enfermos, quiere decir que ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Hijo, no tienen vino, mujer, ¿y qué te podemos hacer tú y yo? Entonces él dice, todavía no llega mi hora, y por intercesión, por petición de su madre, adelanta su hora, ¿verdad? Entonces, si ese es el poder de María, tal es el poder de María, entonces nosotros con toda confianza podemos acercarnos a María, como lo hacían nuestros hermanos, los cristianos de los primeros siglos, ¿verdad? Y podemos decirle, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Y podemos pedirle que derrote a Satanás, que lo haga pedazos de una vez por todas. Lo puede hacer, ya lo hizo en nuestro país, ¿verdad? Le arrebató millones de almas al demonio en un 2x3. Nada más con una sola imagen, que por cierto, todavía, ¿verdad?, se siguen haciendo descubrimientos los científicos de la NASA y muchos científicos que le han hecho muchos estudios, han descubierto grandes cosas en la tilma de Juan Diego, ¿verdad? Bien, pues entonces, con toda confianza, ¿verdad?, hay que pedirle a nuestra Madre Santísima. Y otra vez hago énfasis en esto. Todo esto que estamos viendo no se lo estamos achacando a nuestros hermanos separados. Esas doctrinas vienen de Satanás, el padre de la mentira. Y por eso vemos que en la Biblia se desvanecieron las mentiras. ¿Dónde están? ¿Dónde están los supuestos hijos? ¿Dónde está que sí la conoció? ¿Dónde está que porque era primogénito ya tuvo más? Se desvanecieron las mentiras, ¿verdad? Era una suposición, era una imaginación, era una astucia, una artimaña de Satanás, ¿verdad? Entonces, lo que sí no podemos negar, hermanitos separados, ahora sí ya los traemos a colación. Esperemos que la guerra ya pasó, esperemos que esté claro quién es el vencedor y quién es el perdedor, que siempre ha sido el perdedor y seguirá siendo el perdedor por los siglos de los siglos, y rechinará los dientes de odio allá en sus cavernas por los siglos de los siglos, porque no puede nada contra Dios, ni puede nada contra María, porque está cubierta con el poder de Dios, y porque además la sentencia viene de Dios. Esta te aplastará la cabeza, ¿verdad? Entonces nunca va a poder nada, y tenemos la esperanza de que ya pronto abra la tierra su boca y se trague ese río de vómito, y que digan, ¿dónde están los que te acusaban? Se desaparecieron, no hay. Ojalá, esperemos que eso pase muy pronto, ¿verdad? Nada más que cuando ya pase eso, viene la siguiente etapa, ¿verdad?
Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? El resto de los hijos de la mujer. Porque nosotros decimos que somos nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son el resto de los hijos de la mujer? Que la Biblia lo diga. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Los que guardan el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, ¿verdad? Eso ya lo podemos ver en otro video un poquito más ampliamente. Ahorita lo que nos interesa es que entonces el demonio se viene ahora en la guerra contra nosotros y viene una gran persecución y vienen cosas muy difíciles. Por eso siempre les he dicho, denle like a esta página. Vamos a ir subiendo videos. Yo espero en el nombre del Señor, espero poderlos ir guiando, irlos ayudando en esta guerra conforme se vaya recrudeciendo la guerra, ¿verdad? La guerra espiritual. Va a llegar un momento en que vamos a tener mucha oscuridad mental, espiritual, que vamos a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? No se ve claro, no se ve nada. Lo que siempre había creído, ahora me resulta como si fuera pura niebla. Van a venir días de fuerte oscuridad. Entonces allí necesitamos que la estrella matutina, María, nos esté siempre orientando hacia el fin, hacia la meta que es Jesús, que es Dios, ¿verdad? Por María a Jesús. Entonces, por eso, denle like a esta página. Hermanitos, de veras, denle like a esta página. Vamos a estar, poco a poquito, nos vamos a ir adentrando un poquito más fuerte. En todos estos videos, ya viste que hoy estuve ya un poquito más fuerte. Y cuando llegue su momento, te iremos guiando aquí, en la lucha espiritual, hacia dónde darle, qué hacer, cómo ver las cosas. Todo eso te voy a intentar, ¿verdad? Con el favor de Dios, con el poder de Dios, ir tratando de ayudarte. Recuerda, todos somos hermanos, todos tenemos que ayudarnos. Bien, entonces, pues eso ha sido todo por hoy, hermanos. Espero que este video les haya servido, espero que les sirva, espero que este video cambie tu vida totalmente. No te salgas, no te alejes de María. Más adelante te voy a decir también cómo consagrarte al Inmaculado Corazón de María. Pero más adelantito, vamos por partes porque no podemos abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta. Bien, en el nombre de Dios, pues eso ha sido todo. Les deseo que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y peligro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación de nuestras almas.